Mientras tanto, el gobierno se sigue deteriorando en su imagen. Tiene algunos puntos. Mira, si no hubiera sido por el palo de China, yo no sé en qué condiciones estuviera este gobierno en este momento. Sí, porque es algo positivo. Claro. Y es importante. Pero yo no sé en qué situación estaría al día de hoy. El presidente Medina también tuvo el buen sentido de responder la inconsulta, evidentemente inconsulto anuncio de Chávez, de Maduro, de Nicolás Maduro, de que después de las elecciones que él va a hacer en Venezuela, entonces vuelve al diálogo en la República Dominicana, y Danilo Medina tuvo el tino de decir no, yo no voy a participar más en eso. Qué bueno que lo hizo. El gobierno tiene otra cosa que se avecina, que va a ser positiva. Aquí se cometió un gravísimo error, que fue intervenir 56 hospitales al mismo tiempo, que es muy dudoso el origen de esa decisión, porque en este país una vez la gente piensa, bueno, ir acumulando recursos, ¿verdad? 56 proyectos implica mucho dinero. Claro. Ahora bien, los resultados, ya se están entregando hospitales y los resultados van a ser buenos. Las construcciones se están haciendo muy bien, porque se están haciendo con sujeción a las normas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, tendremos muy buenos hospitales. Ya el manejo de esos hospitales es otro tema, ya veremos cómo se manejan, pero instalaciones con equipos de última generación en el mundo va a haber. Esas son tres cosas positivas, pero dentro de un montón de cosas negativas, sobre todo el ambiente de corrupción y de impunidad, que esa situación está como una torre hecha con fichas de dominó, que si tú le sacas una, por cualquier sitio que tú la saques, se derrumba todo. Y por eso tú ves que cuando imputan a alguien, dice, voy a hablar. Amenázase con eso. Acuérdense que cuando metieron los primeros presos de Odebrecht, eso duró hasta que Temístocles Montaz dijo, a mí me entregó dinero Ángel Rondón para la campaña del partido, y puso claro que él no se estaba postulando a nada en esas elecciones, y me entregó el dinero a mí para la campaña en el sur, Ángel Rondón, y hasta ahí llegó la prisión. Las cosas les mejoraron a los imputados inmediatamente. Es decir, estamos hablando que se saca una fichita, por chiquita que sea, de una esquinita de esa torre hecha con dominóes, y esa torre se derrumba, porque el mayor peso está arriba y se derrumba con más facilidad la cosa. Esa es la situación. Estamos hablando de una situación extremadamente delicada. Aquí, señores, nadie sabe lo que va a pasar en este país. Sí. Y nos estamos refiriendo primero al caso más emblemático de corrupción en la República Dominicana y muchos otros países de la región, como es el caso de Odebrecht, pero no solo al caso Odebrecht, sino a los otros casos de corrupción que en la República Dominicana durante los últimos años, con más insistencia durante los últimos meses, se han hecho públicos y significan cada uno de estos casos un reto importante para las instituciones y sobre todo para las instituciones judiciales en la República Dominicana. Que uno ve lo que acontece en el día a día en nuestro país y no sabe si la justicia dominicana y sus instituciones realmente están en capacidad de someter, de investigar, de someter a un juicio a lo que en el argot popular se denominan pejes gordos. Todos esos que tienen un mínimo de poder, ya sea de carácter político, de carácter económico,
tienen vínculos o relaciones estrechas con los que se encuentran en el poder, y los últimos días te lo han indicado así. O sea, cuesta mucho en la República Dominicana que las instituciones se dispongan a investigar, a pedirle cuenta a alguna gente que se entienden, están por encima de la justicia. Ahora, eso es hasta un momento, porque como tú muy bien señalas, las sociedades no pueden soportar un nivel de deterioro tal, un nivel de deterioro creciente, sobre todo en el tema de la impunidad y la falta de sanciones frente a la corrupción, sí que en algún momento se remueva el sistema político y las instituciones en términos generales en el país. Por eso yo insisto que con estos casos de corrupción, la justicia de la República Dominicana está a prueba, y está a prueba la ciudadanía y su nivel de aceptación o de capacidad de soportar una situación que le ha venido afectando a múltiples niveles o situaciones a los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país. Recordemos que ya en el caso específico de Odebrecht, el 9 de junio, el Ministerio Público tiene que presentar la acusación formal de este escándalo de corrupción. Pero en la República Dominicana se sigue hablando, y todo lo que ha salido de la investigación, se sigue diciendo que fueron nada más 92 millones de dólares lo que pagó Odebrecht por soborno. Se sigue hablando solo y exclusivamente de los 14 encartados hasta el momento, y se sigue hablando solo y exclusivamente de soborno y no de sobrevaluaciones de obra y de otros aspectos importantes que acompañaron esta práctica corrupta y fraudulenta contra el Estado dominicano. Ni se va a hablar de eso. Eso lo hablamos nosotros, es decir, los espacios de opinión, pero en el Ministerio Público ni una palabra de eso, de investigar sobre evaluaciones. No, se derrumba el castillo de dominóes, se derrumba ahí mismo. Sí, aquí hay un castillo hecho de dominó, de ficha de dominó, se derrumba de cualquier topecito. Si le dan un topecito a las sobrevaluaciones, se derrumba el castillo. Entonces, es un ministerio público con terror de la investigación que tiene frente a sus ojos. Terror. El Ministerio Público le tiene terror a la investigación. Terror. Eso es lo que pasa aquí, que no es cosa pequeña para una sociedad. Bueno, por otro lado, para hablar de algo positivo, miren cómo lo destaca el periódico hoy, la mujer en el Vaticano. El Papa Francisco asignó a una oficina del Vaticano la promoción del papel de las mujeres en la Iglesia Católica. Esto es una buena noticia, porque la Iglesia Católica es una institución milenaria, tiene muchos siglos, y imagino que desde dentro se deben sentir muchos motivos para sentir que esa organización tiene una capacidad rectora sobre la humanidad, sobre los pueblos, pero también tiene motivos para sentir que si bien ellos pueden orientar conductas humanas, también deben dejarse orientar de evoluciones y cambios que experimenta la humanidad. Los principios son viejos, no por viejos inválidos. No, hay principios que no cambian. La verdad de Cristo no cambia. De tal manera que las verdades que dijo hace 2018 años siguen teniendo vigencia y las seguirán teniendo. Hay cosas que son inmutables, pero hay cosas que son mutables, sobre todo cuando mutan para bien.
Y me estoy refiriendo al papel de la mujer Claro. en la humanidad. Hace muchos siglos y hace poquitos años incluso, a la mujer se le relegaba a una posición como si no fuera una parte igual de la humanidad que el hombre. Entonces, qué bueno que la Iglesia, que el Papa Francisco quiere evolucionar eso. Y no son simples palabras, lo que no puede hacerlo es de golpe y porrazo. Tiene que irlo haciendo de manera que el cuerpo vaya asimilando el golpe poco a poco. Pero la verdad es que recuerden que él autorizó el hecho de que hayan diaconesas, que ya no solamente sean diáconos, que haya diaconesas en la iglesia. Claro. Y ese es el principio del camino para que luego al par que sacerdotes haya sacerdotisas y al par que obispos haya obispas, arzobispas, cardenalas, papisas. Sí. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Así es. Entonces, y qué bueno que la iglesia se vaya abriendo a los nuevos tiempos que vive la humanidad, y tú muy bien destacaba que parte de esos nuevos tiempos es el rol cada vez más relevante, más importante, en que en distintas esferas de la vida pública están teniendo las mujeres, y la Iglesia Católica es desde las instituciones más retrasadas en reconocer esto, y qué bueno que esté dando pasos en esta dirección y que esos pasos se vayan abriendo. Lo que no es buena noticia en el plano internacional fue la decisión de Donald Trump ayer de salirse del el pacto o el acuerdo que varias naciones del mundo tenían con Irán en términos nucleares. Es decir, el hecho de que naciones como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, Alemania, llegaran a un acuerdo para reducir las posibilidades de elaboración y construcción de armas nucleares en Irán, y que se le dé otro tipo de uso a estas posibilidades, pues no se rompe el acuerdo, porque los demás estados indicaron que se mantendría, pero Estados Unidos sale del acuerdo, y al mismo tiempo y de manera inmediata el presidente de ese país, Donald Trump, plantea que de nuevo vienen una serie de sanciones contra Irán, y esto lo que hace es generar una mayor situación de conflicto en una zona del mundo que es de por sí muy conflictiva. Así que es un fuego que no necesita fósforos. Y el presidente de Estados Unidos se encarga de fósforo. Pero es que ese otro que tiene un castillo de dominó. Sí. Porque ahora salió que su abogado Cohen recibió una suma millonaria en dólares de rusos después de las elecciones. Así es. Y las autoridades de ese país siguen investigando, y las cosas se les siguen complicando. Y con el tema de la prostituta, realmente se sigue complicando la situación de Donald Trump, y él ha insistido, él ha buscado la manera de destituir al fiscal que lo está investigando, pero lo cual agrava su situación. Lo cual agravaría su situación. Pero bueno, pendiente de lo que se está generando en el mundo a partir de esta actitud que el presidente de los Estados Unidos está teniendo, y que no ayuda a generar la paz, el diálogo, las negociaciones necesarias para que el mundo pueda avanzar en reducir los niveles de conflicto y de guerra. Uchi, tenemos que hacer una pausa. Solamente agregar con el tema de la iglesia que la parte más importante de la iglesia, que es la feligresía, tiene a mucho más mujeres que hombres haciendo la práctica religiosa.